Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesús. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a traer este consejo de tu bendita palabra. Gracias por todo, Señor. Unge la boca de tu servidor para exponer esta palabra. Mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, qué buen tiempo tuvimos el viernes, hermanos. Estuvimos en vigilia alabando y exaltando al Rey de todos los reyes. ¿Cuánto le gusta la vigilia, hermanos? Amén, amén. Amén, qué bueno es que podamos invertir unas cuantas horas de la noche para nuestro Dios. El Señor se glorifica, podemos cantar, podemos alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, si a usted le gusta cantar, entonar alabanzas al Señor, sin importar si es o no entonado en las vigilias, siempre en el segundo servicio de las vigilias tenemos esa oportunidad para que cualquier hermano pueda participar y entonarle cánticos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que esté pendiente de cuando estamos llevando a cabo las vigilias. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya habían leído estos textos que estamos leyendo en este momento, hermano? Levánteme la mano. Usted ya ha leído esta porción de la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 y el verso 17. Y en esta hora, hermanos, me gustaría hablar un poco acerca de una situación que ocurre con muchos creyentes, con muchos cristianos, con muchos hijos e hijas de Dios. Y ya le voy a estar enfocando para que usted me pueda entender un poquito más. Pero note, amados hermanos, que cuando usted y yo acudimos a la palabra de Dios nos invita a que usted y yo estemos creciendo en el Señor siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos invita a que usted y yo estemos creciendo en el Señor en todo momento. No de vez en cuando, sino creciendo. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 58. Ya voy a estar dando el título o tema para compartir, pero quiero dar esta pequeña introducción para que usted me pueda comprender un poco mejor. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 58. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Ahora siento que tengo que sacarle las palabras a la fuerza. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 58. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Ahora note lo que dice este texto. Así que, hermanos, ¿usted es hermano del Señor Jesucristo? Porque puede ser hermano del otro. Amén. ¿Usted es hermano en Cristo Jesús? ¿Usted me considera su hermano? Yo lo considero a usted mi hermano también. Gloria a Dios. Entonces, este texto es para usted y para mí. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces note como este versículo hay muchísimos en la palabra de Dios que nos invita a estar creciendo. En pocas palabras, a estar preparándonos.
a estar alistándonos, a estar buscando la mejor manera de presentarnos listos, atentos, estar pila, estar bien delante de la presencia del Señor. Pero tristemente a veces, no en todos los creyentes, no en todos los casos, a veces pasa que muchos creyentes dicen: yo no necesito estar preparándome tanto porque yo ni siquiera ocupo una posición de liderazgo, yo no soy el pastor, yo no soy líder, yo no ocupo prácticamente ninguna posición de reconocimiento y por lo tanto no necesito estar preparándome tanto. Yo no sé si usted alguna vez lo ha pensado, lo ha escuchado. Yo lo he escuchado en muchas ocasiones y ese es precisamente el título que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta hora, que son errores que cometen algunos creyentes. Y el título dice: yo no soy pastor, por lo tanto no necesito estar preparándome tanto. Yo no soy pastor. Ahora, note, amados hermanos, que este versículo de 1 Corintios capítulo 15, el verso 58, este versículo está dirigido a toda la iglesia del Señor Jesucristo. O revisémoslo un poquitito más, por favor. Una vez más, ¿acaso el Señor está hablando o dirigiéndose a los pastores específicamente? No. ¿Se está dirigiendo al ministerio musical específicamente? ¿Se está dirigiendo a los hermanos que ocupan una posición de liderazgo dentro de la congregación o dentro de la iglesia? No. Leámoslo una vez más. 1 Corintios 15, 58. Note cuando el Señor dice: así que, hermanos. Y ahí está hablando tanto de los caballeros como de las damas. Tristemente hoy se está cambiando mucho el vocabulario en español, que hay que decir varones y hembras para que nadie se sienta ofendido o excluido. Eso es una tontería realmente. Basta con decir hermanos y se está incluyendo tanto a los varones como a las hembras. Entonces, una vez más, note lo que dice este verso: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, note, el Señor está hablando a toda la iglesia. Amén. Amén. Levante su mano derecha conmigo, por favor, así. Ahora póngasela en su pecho y repita después de mí: yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Usted, hermano, es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta palabra es para usted. Esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la instrucción que nos manda el Señor? A que usted y yo tenemos que estar creciendo, a que usted y yo tenemos que estar firmes, a que usted y yo tenemos que estar constante. ¿Qué significa constante? Estar perseverando en todo tiempo, no mirando si es lunes, miércoles o domingo. Todos los días de la semana tenemos que aprender, tenemos que crecer en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos invita a estar preparándonos. Y esa palabra muchas veces no suena bien en nuestros oídos, hermano. Esa palabra como que no encaja con nuestra forma de ser o la manera como nosotros hemos sido criados o instruidos. Pero necesitamos estar preparándonos, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo viene por una iglesia que esté preparada. Amén, amén. Amén. ¿O cree usted que alguien que no esté preparado se va a ir con el Señor? ¿O cree usted que alguien que esté pasando el tiempo allí, disfrutándola, matando el tiempo, como se dice literalmente, se va a ir con el Señor? No. El Señor viene a traer una iglesia que se esté preparando. Y cuando hablamos de prepararnos, hermano, la preparación del hijo, de la hija de Dios, del pueblo del Señor, no es solamente asistir a la iglesia de vez en cuando. Paz de Cristo. Porque a veces tenemos el concepto: no, yo voy a la iglesia
Ok, gloria a Dios, te felicito. Pero la preparación no es solamente eso. La preparación del Hijo de Dios, la preparación del hombre de Dios, la preparación de la amada, de la prometida que va a casarse con el Señor Jesucristo, no solamente tiene que ver con asistir a los cultos, va mucho más allá que eso. Amén. Cuando hablamos de oración, cuando hablamos de estudio de la palabra de Dios, cuando hablamos de ayunar para la gloria de Dios, casi siempre el concepto equivocado que viene, eso es para los pastores. Amén. Eso es para los pastores, el pastor que ore porque él está al frente de la iglesia. Pero ¿y usted? No, pero es que yo no soy pastor. Yo no tengo tiempo. Yo estoy muy ocupado. Y yo aquí y yo allá. Bueno, pero la preparación es para todos. Amén. O el Señor se va a venir a llevar solo a los pastores, a la familia pastoral, a los líderes. Y el resto, no, ahí me agarro del pastor, me agarro el saco del pastor y me va a llevar. No, tenemos que estar preparándonos, amados hermanos. Le dije que se iba a poner bueno esta enseñanza. Gloria a Dios. Tenemos que preparar, hermanos. Si no nos estamos preparando, ¿cómo nos podemos ir con el Señor? Amén. Si no nos estamos preparando, ¿cómo podemos ir? Recuerda, hermano, la preparación es vital para todo lo que nosotros hacemos. Cuando una mujer va a dar a luz, tiene que estar preparada en todo lo humanamente posible. El mismo cuerpo prepara todo para que ese embrión o ese bebé comience a crecer y todo lo necesario y con los cuidados que la mujer y las personas que están alrededor puedan darle para que cuando venga a este mundo tengan los mejores o el mejor ambiente para poder venir a este mundo. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que prepararnos, y esta preparación no es de vez en cuando, esta preparación es de todos los días. Pocos amén, pero es la verdad. Ahora note la porción que acabamos de leer en 2 Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Cuando empezamos a profundizar un poquito más en estos versos, notamos la grande importancia de lo que el Señor nos está mencionando. Vaya conmigo, por favor, una vez más a 2 Timoteo, capítulo 3, el verso 16, en donde el Señor primeramente nos declara que toda la Escritura es inspirada por Dios. Note, el Señor se toma la tarea de enfatizar eso porque por ahí siempre habrá algún inteligente diciendo que el papel aguanta con lo que le pongan. Siempre habrá algún sabio o sabiondo queriendo impresionar y apantallar y haciendo tantas cosas o tratando de denigrar la palabra de Dios. Pero note, el Señor dice claramente, toda la Escritura es inspirada por mí, nos dice el Señor. Y esta Escritura no es para tenerla de adorno. Así con honestidad, ¿cuántos de los que están aquí ya han leído la palabra de Dios toda, completa, al menos una vez? Amén. Levánteme su mano. Gloria a Dios. Ahora, note, amados hermanos, la palabra de Dios para muchos creyentes no es atractiva. La palabra de Dios para muchos creyentes no es como tan vital. Ahora, ¿por qué muchas veces? Porque no es considerada como un medio, una herramienta que el Señor nos ha dejado para estarnos preparando día con día. Pero note que el Señor dice que es útil para enseñar y por ende para ser enseñados con ella. Ahora note, amados hermanos, la palabra del Señor. Note, estoy en 2 Timoteo, capítulo 3, el verso 16, en donde el Señor también nos dice que es útil para redarguir. Y yo no sé si usted alguna vez ha investigado lo que significa esta palabra. Permítame ampliarle lo que dice el diccionario. Cuando el Señor dice que su palabra es útil para redarguir, significa que es útil para reprender, para corregir o exponer el pecado y la maldad que una persona está cometiendo, y al mismo tiempo la guía para que pueda conducirse a un arrepentimiento
arrepentimiento y por ende se aparte y por ende haya una corrección. Eso significa la palabra tan pequeñita que a veces no podemos pronunciarla, redarguir. Note, reprender, corregir o exponer el pecado. La palabra de Dios es útil para poder de alguna manera confrontar a alguien, que puede ser cualquier persona, y mostrarle algo que no está bien en su vida, y al mismo tiempo le va a guiar y le va a conducir para que pueda corregirse y al mismo tiempo arrepentirse. En pocas palabras, mostrarle su error o su falta. La palabra de Dios es poderosa, amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser corregidos? ¿Cuántas de las personas que están allá afuera necesitan ser corregidas? Tristemente, afuera hay un pensamiento muy común que la gente está creyendo y dice: no, usted me está juzgando. Usted no es quien para juzgar. Usted no es un juez. No, es que no estamos juzgando. Estamos tratando de enseñarle la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios la que lo confronte, para que sea la palabra de Dios la que lo corrija, para que sea la palabra de Dios que le muestre el mejor camino, para que se pueda arrepentir y pueda haber una corrección, para que pueda notar y darse cuenta en qué está fallando. Gloria a Dios. A veces la gente confunde eso y dice: no, el pastor. No, yo soy un hombre pecador igual que usted y cualquier persona, pero estamos tratando de ser corregidos con la palabra de Dios. Y yo pregunto con toda honestidad: ¿a quién le gusta que lo corrijan, hermanos? Si cuando éramos pequeñitos, chiquillos, no nos gustaba, mucho menos ahora que somos grandes. Amén. A nadie le gusta que lo estén corrigiendo, y más si es en público. Peor todavía, la esposa corrige al esposo en público, solo le hace la mirada y esa mirada le está diciendo: en la casa nos arreglamos. O viceversa, el hombre corrige a la mujer en público y la mujer lo voltea a ver y ya sabe que con esa mirada en la casa, si no se arreglan, va a tener que dormir en el sofá. Ahora, note, amados hermanos, a nadie le gusta que lo corrijan, pero la corrección es preparación, amados hermanos. La corrección es preparación. Me recuerdo en mi época de la universidad, cuando yo era universitario, me recuerdo que al final de la carrera había que presentar una tesis de un trabajo, de algo que yo eligiera, y ellos tenían los temas y uno tenía que investigar, profundizar y todo eso, y al final presentar un folleto, un libro, para que usted me entienda. Y había unas personas que iban a estudiar y iban a sacar mis errores, iban a corregir lo que yo aparentemente estaba equivocado, etcétera, etcétera. Y si esa tesis o ese libro no convencía a ese jurado, pues me la regresaban. Y ya manchada por ese lado: usted tiene que cambiar esto, esta corrección acá, esto no está mal aplicado, está mal dicho, esta investigación, esto está malo, etcétera, etcétera. Y una vez más a volver a tratar de comenzar hasta presentar una vez más esa tesis. Ahora, note, amados hermanos, que en esta tierra la gente se preocupa mucho por prepararse a nivel académico, a nivel universitario, etcétera, etcétera. ¿Por qué usted y yo, como pueblo de Dios, no nos podemos preparar? ¿Por qué usted y yo, como pueblo de Dios, no nos podemos preparar? Claro que podemos prepararnos. Claro que debemos aceptar la guía, la enseñanza, la corrección de parte de nuestro Dios. Note que dice la Biblia claramente que es útil para poder redarguir, para poder corregir, para poder enseñar. Usted y yo necesitamos ser instruidos con la palabra de Dios. Si usted no ha entendido cuando el Señor dice que la palabra de Dios es buena para instruirnos, el diccionario nos dice que la instrucción significa usar las escrituras para entrenar y disciplinar a los creyentes en una vida recta y moralmente perfecta, guiándolos a vivir según el carácter de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ser instruidos, hermanos? Nuestros hijos necesitan ser instruidos.
Si usted como papá o mamá no instruye a sus hijos, no se preocupe, en la escuela se los van a instruir, pero no con el temor a Dios, sino con las cosas que hay en esta tierra. Si usted no saca ese tiempo para guiar y conducir a sus pequeños, allá afuera lo van a estar haciendo. No te termina el verso 17 diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando dice que sea perfecto, no está hablando de un hombre, una mujer que no falla o no se equivoca, sino que está hablando de alguien que alcanza a ser íntegro, alguien que a pesar de sus defectos y debilidades puede plenamente desarrollarse cada día mejor para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ahora, muchas veces cuando hablamos de estos temas, la gente dice, ay no, qué aburrido está ese tema. Es que eso de prepararme a mí no me gusta. Si ni me gustaba ir a la escuela, por eso apenas llegué al 3er grado, ya no pasé de ahí, porque eso de leer y prepararme, no, eso no va conmigo. Pero hermanos, y si no nos preparamos, entonces ¿cómo nos vamos con el Señor? Amén. Y si el requisito para irse al cielo es que tenemos que leer de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todos los 66 libros de la palabra de Dios, ¿lo haría o no lo haría? Pregunto, voy a hacer una vez más la pregunta, y si fuera requisito indispensable que usted y yo hayamos leído al menos una vez toda la palabra de Dios para poder entrar al cielo, ¿lo haría o no lo haría? Amén. Yo creo que todos lo haríamos, hasta la gente de afuera diría, eso está bien fácil, si solo de leer se trata. Bueno, amados hermanos, pero muchas veces nosotros ni siquiera somos capaces de leer o sacar tiempo para aprender de la palabra del Señor. Ahora note, 2 Timoteo 3:16, ¿en qué momento el Señor está diciendo que estos versos de la palabra de Dios son solamente para el liderazgo de la iglesia? Note, o para el pastor, o para el que es líder, o para el que ocupa una posición que todos saben quién es ese hermano o esa hermana. Ahora, note, amados hermanos, realmente usted y yo tenemos que estar preparándonos todos los días para la honra y gloria del Señor. Amén. Porque note, la palabra de Dios dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Yo creo que no solo los pastores necesitamos ser enseñados, todos los hermanos necesitamos ser enseñados. Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Significa que usted y yo tenemos que ser preparados. ¿Por qué mandamos a los hijos a la escuela, hermanos? Que pase por la educación básica, que llegue a un bachillerato, un high school y luego que llegue a la universidad. ¿Por qué nos esmeramos tanto en eso? Porque no queremos que los niños sean, en mi tierra dicen que sean un bobo, que cualquiera se lo convenza fácilmente. ¿Por qué nos esforzamos tanto para que estos pequeños alcancen una buena profesión, que conozcan, que estén capacitados, que estén instruidos con las cosas de esta tierra? Y no me malinterpreten, no digo que eso está malo, pero si nos esforzamos tanto porque estos pequeños alcancen todo esto, ¿cuánto más no nos podemos esforzar para que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios? Si yo le pregunto a alguno de los niños que están aquí, dígame algún texto de la palabra de Dios, la mayoría no lo sabe. Pero si yo le pregunto, dígame cuál es su juego favorito, su videojuego favorito, me va a mencionar los personajes de cada uno de sus videojuegos favoritos. Ahora, es importante, hermano, la preparación, y la preparación comienza allá afuera, ¿verdad? ¿A dónde comienza la preparación, hermanos? Es que el pastor muy aragán no nos da enseñanza de la palabra de Dios.
Es que ese pastor solo viene con el machete allí desenvainado y viene y a cortar y a cortar y a cortar. No, hermanos, la preparación comienza con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para estudiar, para orar, para clamar, para sumergirnos en el río de la presencia de nuestro Dios. Note, 1 Corintios 15:58 que acabamos de leer, dice que debemos de estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Note, dice que todos debemos de estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor todo el tiempo. Ahora le voy a hacer una pregunta, ahora quiero confrontarlo a usted, si usted me lo permite. Desde el tiempo que usted vino al Señor Jesucristo por primera vez hasta la fecha actual, ¿cuánto ha sido su crecimiento en el Señor? Una vez más, sin importar si usted tiene 1 año, 2 años, 3 años, o usted nació en el Evangelio, sin importar el tiempo. Pero escuche la pregunta, desde el tiempo que usted se entregó al Señor, desde que usted, si usted nació en un hogar cristiano, pues desde el momento que usted tuvo conciencia hasta el día de hoy, ¿cuánto ha sido su crecimiento? ¿Usted ha crecido en el Señor? Amén. O sencillamente no ha crecido en el Señor. Porque note, amados hermanos, ese crecimiento debe irse llevando o debe irse mejorando todos los días. Porque es triste muchas veces encontrar hermanos que ya tienen años viejos de estar en el Evangelio, pero no hay crecimiento en sus vidas. Y si lo hay, es bien poquito. A veces podemos ver hermanos más nuevos en el Evangelio que están con todo buscando la presencia del Señor. Pero imagínense, tener 20 años de ser cristiano evangélico, pero no hay crecimiento en mi vida. No hay preparación. Hablar de 1 hora de oración, ay no, qué feo, qué pereza, 1 hora es demasiado tiempo. ¿Hay crecimiento o no hay crecimiento? Amén. Ahora, es importante que nosotros nos estemos preparando, amados hermanos. Porque si usted y yo no nos preparamos, el pastor se va a ir con el Señor y usted se va a quedar. Usted y yo tenemos que estar preparados para, si nos encontramos en la calle con una persona, sin importar si asiste o no a una congregación, usted y yo tenemos que estar preparados para entablar una conversación de la palabra de Dios y poderle enseñar el plan de la salvación. Pero muchas veces llevamos años en el Evangelio y ni siquiera nos hemos preparado en cosas tan básicas y tan elementales. Dice, pastor, venga, hable con fulano. ¿Para qué? Háblele del plan de la salvación. Y usted, no, es que yo no puedo. No sé cómo. No sé cómo abordarlo, no sé cómo enseñarlo. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y usted cuántos años tiene de ser evangélico? Ah, tengo 15 años. Ok, y todavía no ha aprendido lo básico. ¿Hay crecimiento o no hay crecimiento? ¿Hay preparación o no hay preparación? Siempre me recuerdo de ese compañero mío, Juan Carlos, si me está viendo, que Dios te bendiga. 4 años en el mismo grado, hermano, y no pasaba de grado. Y llegaba la mamá y al compañerito, mire René, ayúdeme a Carlitos, por favor, ayúdeme, que mire que... Pero si al muchacho no le gustaba prestar atención en la escuela, no le gustaba hacer tarea, llegaba todo el tiempo como que iba a pasear, llegaba como trasnochado, durmiéndose, no se bañaba y todo. Y mire yo, y tenía comodidad económica, tenía cierta comodidad pues, y realmente, y nada de eso, y 4 años en el mismo grado y no pasaba de grado. Ahora, note, amados hermanos, que la preparación comienza con nosotros. La preparación no comienza con la congregación donde yo asisto. La preparación no comienza con el tipo o clase de pastor que yo tengo. Porque a veces, erróneamente, los creyentes pueden decir, si el pastor tal o el fulano tal estuviera conmigo, seguramente yo ya hubiera crecido en el Evangelio. Mentira, no es el pastor. Somos
Dice el teléfono, tú, cuando está ocupado. Ahora, somos nosotros los que muchas veces no nos queremos preparar. Somos nosotros los que nos inventamos un sinfín de peros, excusas y pretextos para no prepararnos, para no alistarnos. Pero piense en lo que voy a decir. Si usted y yo no nos alistamos, si usted y yo no nos preparamos, ¿puede el Señor llevarnos? ¿Puede el Señor venirnos a traer? Hermanos, el Señor nos está dando tiempo para que nos preparemos. El Señor está dándonos mucho tiempo para que usted y yo realmente podamos crecer en el Señor. Si yo preguntara a continuación, ¿usted se sabe al menos 5 versículos de memoria de la palabra de Dios? ¿Qué respondería usted? Amén. Amén. Gloria a Dios. Si yo le respondería o le preguntara, a los papás, ¿cuántos de los papás por semana dedican tiempo para instruir a sus hijos con la palabra de Dios? Es decir, que agarra la Biblia y se sienta con ellos y comienza a instruirles con la palabra de Dios. La mayoría no lo hace. La mayoría dice, no tengo tiempo, estoy cansado. Y esto aquí y lo otro, y empezamos a anteponer cualquier cosa para no enseñarles la palabra de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 11 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Sé que los tengo bien atentos y ese es el propósito. No se preocupe, no voy a dar tanto texto bíblico en esta hora. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, el verso 13. Gloria a Dios. Si usted, el 11, perdón. Efesios capítulo 4, el verso 11. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, el verso 11. Dice la Escritura, y Él mismo, habla de nuestro Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso 12, a fin de perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? No las imágenes que encontramos en los templos católicos. Eso es idolatría. Perfeccionar a los santos, es decir, al cuerpo de Cristo, la iglesia, usted y yo, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos, note, hasta que todos, no dice solo los líderes o los apóstoles o los pastores, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note, el Señor ha constituido y ha dejado diferentes ministerios, diferentes talentos, diferentes dones. ¿Para qué? Para edificar, para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, todos aquellos que quieren entrar al ministerio, pero no todos quieren ser pastores o apóstoles o maestros o evangelistas. Hay otros que quieren trabajar en otras áreas, pero al final el propósito del Señor es que la iglesia esté creciendo en todo momento, que la iglesia sea edificada. Amén, así es. Yo entiendo que no todos tienen el llamado para fungir como pastores, como evangelistas, como apóstoles. Perfecto, está muy bien. Pero usted tiene algo que el Señor le ha delegado, que el Señor ha puesto en su vida para ponerse a trabajar. Y Dios desea que usted esté creciendo, que usted se esté animando, que usted esté preparándose todos los días para la honra y la gloria del Señor.
Ahora, no, amados hermanos, a veces caemos en el error y creemos que pasar aquí al frente, eso es todo lo que hay que hacer en la obra de Dios. No, la obra de Dios es mucho más que estar en una tarima, es mucho más que estar exponiendo un mensaje de la palabra de Dios. La obra de Dios es grandísima y hay muchas cosas en las cuales usted y yo deberíamos de estar ocupados para la obra y honra del Señor. ¿Usted está haciendo algo para la obra del Señor? A veces dicen, no, yo ni me toman en cuenta allí, dice. ¿Y cómo se le va a tomar en cuenta si no se quiere preparar? Amén. ¿Cómo tomar en cuenta a alguien que no lee, alguien que no ora, alguien que no ayuna, alguien que no busca, alguien que está, le dice, busque en el libro de Apocalipsis y allá está por Génesis buscando Apocalipsis? No se quiere preparar, no sabe el orden de los libros de la Biblia, no quiere buscar. Y entiendo, todos tenemos nuestros inicios y por eso repito, eso es válido para alguien que acaba de venir al Evangelio. Pero alguien que ya tiene sus 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, 20 añitos, que todavía no sepa lo básico y lo elemental de la palabra de Dios, me deja mucho que pensar a mí. Note que el Señor espera que todos crezcamos, que todos alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Note, todos. Amén, amén. Hay cosas que yo las puedo hacer, pero hay cosas que solo usted las puede hacer. Amén. Así que hay que quitar de esa cabecita ese pensamiento de que solo adelante podemos trabajar. O si soy pastor, entonces voy a ser tomado en cuenta. No, no, no. El Señor le ha dado un talento, una habilidad. El Señor lo ha capacitado, le ha puesto una base a usted para usarlo en la obra de Dios. Pero usted tiene que estarse preparando. Amén, amén. Hay personas que son buenos en las matemáticas, hay otros que no. Pues entonces siga por ese lado. Usted es bueno en la matemática. Hay personas que son buenos para la oratoria. Pues sigamos trabajando por esa área o por ese aspecto, preparándonos. Hay personas que tienen esa gracia para poder tratar con las personas, muy amables, muy chévere y todo eso. Pues siga preparándose por esa área que por allí el Señor lo quiere usar. No se vale decir, como yo no soy pastor, no me voy a preparar. El diablo no viene a buscar solo a los pastores, hermano. Amén. El diablo no anda buscando solo pastores, anda buscando a todos. A todos. Cuanto más a los que no están preparados, porque sabe que esas son personas fáciles de convencer, personas que sencillamente cualquier cosita los va a inquietar y se van a ir de la iglesia. ¿Por qué un hermano se va de la iglesia? Amados hermanos, ¿por qué se va una hermana de la iglesia? Bueno, la respuesta es sencilla, porque no se estaba preparando. Porque creemos que prepararnos es leer la Biblia de vez en cuando. Nosotros tenemos que ser organizados, hermanos, para leer la Biblia. Tenemos un plan de lectura para cada día estar leyendo la Biblia, cada día, de modo que cuando completamos cada año, estamos o hemos cumplido o hemos leído toda la palabra de Dios. Tenemos que ser disciplinados, amados hermanos. Sé que estas palabras no nos gustan y no entran muchas veces en nuestro vocabulario, pero tenemos que ser disciplinados. Preparación significa que yo tengo que sacar tiempo para encontrarme con mi Señor. Yo tengo que tener intimidad con mi Señor. Yo tengo que tener comunión con mi Señor. Eso es prepararme para estar listo. Si yo no tengo comunión con el Señor, ¿puedo decir que estoy preparándome? No. Si yo no tengo comunión con el Señor, ¿puedo decir realmente que yo estoy listo para partir con el Señor? No. Ahora, debemos entender, hermanos, que usted y yo tenemos que orar. ¿Cuánto tiempo debemos de orar, hermanos? ¿Cuánto tiempo tenemos que orar por día? ¿Alguien sabe? Por día, ¿cuánto tiempo tenemos que
Si yo le pregunto cuántos botes de agua tenemos que tomar por día, mínimo 5. Amén. ¿Cuántas horas tenemos que dormir por día? Al menos 8. Algunos bárbaros tienen tanto trabajo que se les olvida el sueño. Se hacen viejitos más rápido. Ahora, ¿cuántas horas tenemos que orar diariamente, hermanos? Si tenemos 24 horas diarias, ¿cuánto sería lo mínimo que tendríamos que orar por día? El diezmo de 24, ¿cuánto es? 2.40 minutos. El 10%. No estoy hablando de dinero, no se preocupen, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando del factor tiempo. Si el Señor nos regala 24 horas diarias, significa que el 10% de esas 24 horas, para yo consagrarme, para yo buscar al Señor, para yo prepararme con el Señor, lo mínimo que yo debería hacer es 2 horas 40 minutos. Ahora, no se preocupen, no solamente de oración, con estudio de la palabra, con apartarme y comenzar a buscar del Señor. Pregunto yo, ¿usted ora, lee la palabra, estudia al menos durante 2 horas y media cada día? ¿Quién lo hace? Dígame. La mayoría no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría dice, yo no soy pastor, yo no tengo esa responsabilidad, yo no tengo esa obligación, no tengo por qué prepararme tanto. ¿Sabe que muchas veces cuando nos dan el privilegio de predicar la palabra de Dios, hasta entonces comenzamos a preocuparnos por estudiar un poquito más la Biblia? Mientras no nos dan un privilegio de dar una pequeña reflexión de la palabra de Dios, la Biblia ahí está guardadita. Hasta entonces nos acordamos de comenzar a orar, hasta entonces nos acordamos de hacer un pequeño ayuno, porque no queremos hacer el ridículo, no queremos que alguien diga, uy, no, eso no sirvió, no, y tantos pensamientos equivocados que vienen a la mente. Entonces nos acordamos más de orar, entonces nos acordamos más de leer la Biblia, entonces nos acordamos hasta de ayunar, pero de lo contrario, volvemos otra vez a la misma rutina, la palabra de Dios de vez en cuando. 5 minutos, se nos hace una eternidad la palabra de Dios. Orar media hora, 1 hora, ¡ay, qué difícil! Y ponemos el telefonito a la par para que nos inquiete por cualquier cosa y dejar de orar. Hermanos, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que alistarnos. Recuerden, la preparación es para el Señor. Si usted se prepara o no se prepara, no se preocupe, yo no le voy a decir nada. Porque al final usted va a presentarse delante de Dios en un determinado día, en una determinada hora, en un determinado tiempo. Usted va a tener que presentarse delante del Señor. Y el Señor le va a decir, a ver, dame cuenta, o te llegó el momento de rendir cuenta de lo que yo te he dado. ¿Cómo estuvo tu preparación? ¿Te preparaste o no te preparaste? Y a lo mejor alguien dirá, Señor, yo iba a la iglesia de vez en cuando porque estaba muy ocupado, que esto y lo otro, pero yo iba, Señor, lo que cuenta es que iba. ¿Y cómo estamos de mi palabra? ¿La leí? Sí, Señor, de vez en cuando. Pregúntame el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, Juan 11:35. ¿Ves? Me lo sé perfectamente. ¿Y qué tal de oración? Sí, por supuesto, Señor. Oraba mucho, especialmente cuando tenía problemas y dificultades o me quedaba sin trabajo. Oraba y clamaba y buscaba tu presencia. ¿Y qué tal de ayuno? Sí, Señor, ayunaba muchísimo. Sí, ayunaba apenas 3 horas al día y ya con eso es más que suficiente. ¿Es eso una preparación? No. Hermanos, cuando hablamos de los trabajos, muchos de los trabajos que se llevan a cabo en este país y en todo el mundo, el primer requisito o prerequisito que le ponen a una persona es que tenga preparación, o aparece la palabra experiencia. ¿Lo ha visto usted?
cuando ofrecen una plaza de trabajo, cuando ofrecen un trabajo que dice, buscamos soldadores, buscamos maestros, buscamos trabajadores para la construcción en tal área. Y lo primero que dicen es que tenga experiencia. ¿Sabe qué significa eso? Que se haya preparado. Que se haya preparado. Que esté listo, que se haya tomado el tiempo para esforzarse, para aprender, para ser mejor y desempeñar mejor aquello para lo cual se ha estado preparando. Hermano, usted y yo en las manos de Dios, Dios en cada uno de nosotros quiere hacer cosas grandes para cada uno de nosotros. Yo creo con todo mi corazón que en medio de nosotros hay evangelistas, pastores, maestros y toda clase de instrumentos para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿usted se quiere preparar? Vaya conmigo a Hechos, capítulo 4, el verso 13. Porque muchos dicen, no, yo ya estoy grande, ya estoy viejito para volver a la escuela de vuelta. Eso ya no va conmigo. Ni me gustaba leer. Ni me gusta, eso de leer no va conmigo. Pero hermanos, tenemos que prepararnos para el Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 13, si usted lo tiene, dígame amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Espero que nadie esté pensando, el pastor hoy sí vino bien regañón. No, yo no vengo regañón, vengo tratando de enseñarle un mensaje un poco con el propósito de que llegue a su conciencia y que pueda hacer, valga la redundancia, conciencia en la manera como ha estado caminando durante todo este tiempo. Porque yo creo firmemente que nosotros podemos mejorar cada día. Mis errores o mis faltas o en lo cual yo me haya equivocado en el día de ayer, yo puedo ser mucho que mejor ahora y mañana seguramente, si yo lo deseo. Si yo no lo deseo, no va a haber ningún cambio. Así como entro al templo, así voy a salir cuando llegue a mi casa y a lo mejor hasta peor. Hechos capítulo 4, el verso 13, si usted lo tiene, dígame amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué se maravillaban de los discípulos o de los apóstoles del Señor Jesucristo? Porque eran hombres, dice el verso 13, que eran sencillamente sin letras y del vulgo. Ahora, note, amados hermanos, no está diciendo que eran personas analfabetas, porque a veces las personas creen, cuando leen este texto, creen que está hablando que son personas que no sabían leer y escribir. No, ese es un error. Cuando dice que eran sin letras y del vulgo, se entiende que eran personas que no tenían una educación como muy elevada, como por decir que habían llegado a un bachillerato, habían llegado a una universidad, sino que tenían lo básico, lo elemental. Pero aún teniendo lo básico y elemental, la gente sabía que cuando ellos hablaban, el poder de Dios estaba con ellos, el Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban las maravillas del Señor. Y eso es algo maravilloso. A pesar que ellos no tenían una educación formal o un alto grado de educación, ellos eran gente común y corriente. Eran, como decimos en nuestros países, de la barriada. Eran de lo más bajo que pudiera haber, de la muchedumbre, del vulgo. Pero aún así, ellos eran grandes instrumentos en las manos de nuestro Dios. Amén, amén. Si usted revisa a Pedro y Juan, usted lo puede encontrar en el capítulo 3. Dice que muy de mañana iban al templo. ¿A qué iban al templo? A ver qué chismeaban en el templo. A ver quién había venido al culto. A ver cómo habían venido vestidas las hermanas. O el pastor con el mismo saco del día viernes. No,
No iban a eso al templo, iban a la oración. ¿Sabe que los judíos oran varias veces al día? Van al templo literalmente. Por ejemplo, los países musulmanes hacen eso. Tienen sus horas para orar. No es a la hora así como de una manera local. Y respetan muchísimo el tiempo de la oración. A las 9, a las 12, a las 3, a las 6 de la tarde. Mínimo. Esos 4 tiempos los respetan hasta decir ya no. Y si están ocupados, cortan cualquier cosa que estén haciendo y se encaminan a la oración. En los países musulmanes, por videos, no es porque he estado allá, pero por los videos se puede ver que hay bocinas alrededor de todas las grandes ciudades. ¿Con qué propósito? Que cuando suena esas bocinas es una llamada para que todas las personas escuchen y comiencen a cortar cualquier vínculo, negocio, transacción o lo que sea que estén llevando a cabo y pongan su manta o lo que sea que vayan a poner y se arrodillen y comiencen a orar. ¿Qué es eso? Preparación. Ahora pregunto yo, si la gente allá afuera se prepara para tener el mejor empleo, para ocupar la mejor posición, para tener fama, popularidad, etcétera, etcétera, ¿por qué nosotros como pueblo de Dios no podemos prepararnos para la honra y gloria del Señor Jesucristo? Siempre vamos a escuchar pensamientos como con el que estábamos iniciando, en donde la gente dice, no, pero si a mí ni me toman en cuenta. Pues con mucha más razón. Si no me toman en cuenta, significa que voy a tener más tiempo para prepararme, para buscar de la presencia de Dios. Póngase en pie, por favor, en esta hora. Yo me recuerdo cuando vine a los pies del Señor Jesucristo, tenía 15 años. Cuando vine a los pies del Señor Jesucristo. Ahora estaba en el bachillerato. Y me recuerdo de que en mi mente no pasaba el pensamiento de querer estar en la tarima o que me tomaran en cuenta. No. Yo iba, me congregaba. En aquel entonces todos los días había culto, exceptuando el día lunes, que era descanso, día de la familia. Pero todos los días había culto, yo estaba en todos los cultos. Había células, yo asistía a las células. Había evangelismo, iba a los evangelismos. Y habían ayunos, vigilias, ahí andaba yo metido y yo no estaba anhelando prácticamente ninguna posición ni nada parecido o por el estilo. Pero algo que siempre me ha encantado a mí es tratar de preparar. ¿Cómo? Orando, estudiando la palabra de Dios, acercándome más a Dios. Sabe que una persona entre más preparada está, mejor instrumento va a ser en las manos de Dios. Mejor instrumento va a ser en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios usó en gran manera a este hombre llamado Saulo de Tarso, el que comúnmente conocemos como Pablo? ¿Por qué es que Dios lo usó en gran manera? Porque Pablo era un hombre preparado, era un hombre que se preparaba, era un hombre que cada día quería aprender y crecer más para el Señor. Nosotros tenemos que anhelar cada día, hermanos, crecer más y más para que el Señor nos dé el visto bueno. A veces queremos hacer cosas para llamar la atención, para que nos vean los hermanos o el pastor diga que estoy haciendo algo. No, si ese es el propósito, eso no es válido. Usted y yo tenemos que anhelar, aprender y crecer más y más para darle la gloria y la honra al Señor, porque sus ojos lo miran y lo conocen todo, y Él sabe que entre más yo esté preparado, voy a ser mejor instrumento en sus manos. Pero el que menos esté preparado, ¿cómo lo puede usar el Señor, hermanos? ¿Cómo el Señor puede usar a alguien que ni siquiera saca tiempo para orar
o para leer su palabra. Le aburre la palabra de Dios, le ofende la oración, le incomoda asistir a los cultos regularmente, siempre está poniendo un pero. ¿Cómo el Señor puede usar a alguien así, amados hermanos? Y mucho menos llevárselo con Él. Así que en esta hora, hermanos, quiero invitarlo a que hagamos una oración distinta, una oración que no sea rutinaria, una oración que salga de lo habitual o de lo común, y que juntos le podamos decir al Señor en esta hora: Padre, yo quiero ser diferente, yo quiero crecer. Búsquese un lugar para orar, amados hermanos. ¿Quiere venir aquí adelante? Venga, por favor, porque el deseo y la voluntad del Señor es que usted y yo estemos creciendo. A Dios le gusta cuando sus hijos quieren más y más, cuando sus hijos anhelan más y más de la presencia del Señor. Al Señor le gusta cuando usted y yo le decimos: Señor, ya aprendí mi tarea, ya la aprendí, Señor, ahora quiero más. ¿Qué más puedo hacer? ¿Quiere venir aquí adelante? Venga adelante al altar. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a hablar por un momento con el Señor. Vamos a hablar con el Señor durante un momento. Porque déjeme decirle, hermanos, usted y yo tenemos que prepararnos. A veces le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al líder, le echamos la culpa al hermano, a la hermana. La hermana que da la escuela dominical no le enseña nada a los niños. Okay, gracias. Y comenzamos a emitir un sinfín de juicios, un sinfín de palabras. Es que en la iglesia no enseñan bien, es que en la iglesia no motivan a los hermanos. Y vienen un sinfín de comentarios. Pero la realidad es, amada iglesia, que el llamado, la tarea para servir al Señor, para crecer, para ser mejor, no depende del pastor, no depende del hermano, no depende de la hermana.